contienda. Te ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Mis hermanos, en el día de hoy hay un tema que es muy común en la televisión o en los medios de comunicación, en las redes sociales y todo esto que pasa, que todo el mundo pues está viendo cómo el mundo se está revolviendo y está habiendo problemas en muchos países, que Rusia, que en Ucrania, que en Israel, allá en Gaza, incluso en Venezuela también. Entonces, se están juntando muchas personas se están juntando muchas personas para orar y de diferentes denominaciones y todo que para orar. Pero miremos qué pasa, cuál es el problema de lo que está pasando ahora. ¿Por qué se alborotan las naciones? Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema con los dirigentes? ¿Cuál es el problema con los presidentes? Y cuando analizamos más en la palabra del Señor, tenemos que encontrar la corrección concreta y específica a los errores que cometemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy específica, no es nada genérica o nada como con parcialidad. No, la palabra de Dios es muy específica en lo que manda, muy específica en lo que castiga. El Señor es muy, porque el Señor es eso mismo, su palabra, él mismo hablando, y Él es muy específico. Él no acepta cohecho, Él no es de doble función. No, Él es uno solo desde hoy, desde ayer y para siempre, porque el Señor Jesús es uno solo, por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia, no varía y su palabra es igual. Entonces, ¿cuál es el problema con los presidentes? Hablábamos en la última predicación de este tema que ¿por qué se lamenta el hombre? Y de hecho, el título de esta prédica hoy es ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Cuál es el problema? Miren, generalmente todo el mundo comienza a levantar su voz. Mire, es el problema que tenemos. Y así como Adán y como Eva, los primeros dos hombres que hubo en la tierra, me refiero a la raza humana, como lo llamaríamos hoy, los primeros dos, cuando vinieron los problemas, le echaron la culpa a otro. Le echaron la culpa a otro. Adán le echó la culpa a Eva. Bueno, Adán le dijo al Señor, Señor, la mujer que tú me diste. Y le preguntó a Eva, Eva, ¿qué pasó? No, señor, la serpiente. Y siempre hemos estado tratando de echarle la culpa a los demás. Eso es lo que pasa. Por eso la gente se lamenta. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre? El Señor dice, laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué nos lamentamos? El problema, ¿cuál es el problema? Mi pecado. Mi pecado me ha llevado a tener muchos problemas. Y el no entender esto hace que tengamos sufrimiento sin esperanza. La gente se está lamentando y está diciendo, mire, que el problema aquí en Colombia, que el problema en Venezuela, que el problema en la guerra y todo, pero ¿cuál es el problema? Ahora, cuando, por ejemplo, la policía captura a un ladrón, a un malhechor, cualquier persona, y lo lleva y no lo van a meter a la cárcel porque es mala persona. Cuando lo llevan y lo meten a la cárcel es porque ha sido juzgado. ¿Y qué es el juicio? ¿Qué es el juicio? No le van a decir el juez, no, es que usted me cae mal, entonces va para la cárcel. No, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque sencillamente esa condenación que hay podría echarse abajo. ¿Por qué? Por fallos en el debido proceso. Hay un proceso que se debe llevar, sea el delincuente que sea. Y eso es básico, eso viene de la palabra de Dios. El Señor no hace acepción de persona. Eso quiere decir que todos vamos a ser juzgados y debemos juzgar las cosas de la misma forma siempre. Porque la ley es una, porque Dios es uno. Y la ley no cambia porque Dios no cambia. Entonces, cuando llega este malhechor, pues tiene que serle leído qué fue lo que infringió, cuál es el problema, por qué está ahí. No, pues que usted le robó esto. Eso. Bueno, porque yo le robé. Pero eso tiene que ser más específico, tenemos que ir más a profundidad. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Técnicamente o jurídicamente no le van a decir porque usted robó. No, tienen que explicarle
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo están los hechos? Debe haber unas actas que narran todo con testigos, dos o tres testigos que den testimonio de que, mire, esto pasó, lo vieron o hubo una confesión. Y lo principal, ¿cuáles son las normas que está infringiendo? ¿Cuáles son las normas que infringieron? Porque si no hay una norma, pues entonces, ¿cómo lo pueden condenar si no ha infringido la norma? Si, por ejemplo, robar no estuviera estipulado como una penalidad, como un delito, pues entonces las personas robarían y no los podrían meter a la cárcel, no podrían ser juzgados ni condenados, porque es algo que no está estipulado que la ley prohíba. Entonces, cuando a una persona lo llevan porque se robó algo, le van a explicar, porque en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal, en el Código Penal, en el Código de Policía, en muchas partes dice que es prohibido robar según una norma que está regida y está emanada de una entidad que tiene la potestad para legislar. En este caso, pues el Senado es de donde salen las normas que rigen al país, la representación supuestamente de todos y eso, o sea, tiene un proceso que debe llevarse. Si no se lleva ese proceso perfectamente el malhechor, pues pone un abogado que le quiera sacar plata y pues lo va a sacar incluso y le van a sacar plata al gobierno por un mal procedimiento de la ley, porque no se aplicó la ley, porque no se le respetaron los derechos, digámoslo así, a un debido proceso, a un debido proceso. Eso un abogado lo entiende, pero cuando vemos que ese es el concepto, ese concepto viene de la palabra de Dios. Eso no viene del abogado, del derecho internacional o del derecho romano, no, eso viene de la palabra de Dios. Dice que hay que juzgar con justo juicio y va a escuchar, eso está estipulado en la ley, de la ley del Señor en la que le dio a Moisés, que hay que escuchar a las dos personas y hay que mirar testigos, a ver, va a corroborar qué fue lo que pasó y hay que juzgar con justo juicio. No se va a juzgar porque este es pobre, entonces se le va a dar la prelación porque es pobre. O porque este es rico, pues entonces este es mi amigo y yo le doy la prelación porque es rico. No, que ni al uno ni al otro va a tener preferencia el juez de nada, sino que va a juzgar según la ley. El justo juicio quiere decir que está apoyado en la ley. ¿Qué dice la ley que se está infringiendo? Entonces, miremos cuál es el problema. Por ejemplo, la gente quiere quitar al presidente de Venezuela y entonces la mayoría de la gente comienza a tener en la cabeza que la solución a los problemas de ese país es quitar el presidente y cambiarlo por el que ganó y todo eso. Ahora, no estoy hablando de política, ni me quiero meter en ese asunto para defender a lo uno o defender a lo otro. No, estoy tratando de ser muy objetivo de qué dice, cómo se debe proceder en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que el hombre se olvidó de Dios y quiere legislar a su propio modo. Entonces, ¿cuál es el problema? Analicemos cuál es el problema ahí. Jeremías 17:5. Vamos a mirar y tratar de escudriñar bien qué es lo que se está infringiendo, por qué viene el problema, por qué es acusado, de qué se podría ser acusado, no solo al que quieren sacar, sino al que quiere entrar. ¿Cuál es el problema de la gente que está manifestándose, que se está lamentando por la situación en Venezuela, por ejemplo, o en Colombia, o en el sitio donde sea? Porque en Colombia también tenemos el mismo problema. El problema es del presidente. Los problemas del presidente. Los del otro grupo, el grupo opuesto, también se quejaban antes de que el problema era el presidente, ¿sí? Entonces, que el pasado, y así siempre ha sido, el problema es de alguien más. ¿De cuál problema estamos hablando? ¿Cuál es el problema? Entonces, miremos, Jeremías 17:5 en adelante, vamos a tratar de analizar este pasaje que es muy bonito. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor Jesús. O sea, no está hablando cualquier juez, cualquier delegado de la parte judicial, no, está hablando el Dios Todopoderoso. Así ha dicho. O sea, palabra que nos alimenta, porque el hombre es alimentado por la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo nos alimenta? Pues cada vez estamos nutriéndonos más de la verdad y entendiendo mejor, aprovechando mejor ese alimento. Dice, así ha dicho el Señor Jesús. Maldito el varón que confía en el hombre. O sea, hay una maldición, un castigo, ¿sí? O sea, las maldiciones generan castigo, ¿cierto?
generan algo malo. O sea, de hecho es un castigo, la maldición, ¿cierto? Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo confiar en mi papá, por ejemplo? Es que ahí ya vamos a decir, ya vamos a mirar. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hemos escuchado este término, ¿cierto? Hemos escuchado muchas veces esa frase, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces uno muchas veces, no, es que si esto pasa, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿qué pasa? Y pone carne por su brazo. ¿Hay alguno que me pudiera decir de pronto qué significa eso de poner carne por su brazo? Sin pena, por favor, los que quieran participar. ¿Qué significa eso de maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo? ¿Qué significa eso de poner carne por su brazo? Pastor, buenos días. Mi Señor hermana, el le Señor Jesús bendiga. la bendiga. Amén. Pues digo yo que es como poner las manos al fuego por otra persona, ¿Qué es poner las manos al fuego por otra persona? como confiar en esa persona ciegamente. Bueno, sí, podríamos hablar de eso que, bueno, primero que establecer, uno tiene muchos términos y miren la forma popular como uno habla, ¿no? Yo meto las manos al fuego. ¿Será que es literal que uno mete las manos al fuego por otra persona? No, es una forma de hablar, ¿cierto? Quiere decir que él confía plenamente en esa otra persona, que esa otra persona no va a hacer el mal, o sea, no va a hacer algo malo referente al tema que se esté hablando, ¿cierto? Por ejemplo, no, es que él fue, no, yo, las manos al fuego por el que él no fue, o puede ser por su comportamiento en general, pero aquí está hablando de otra, bueno, es algo similar, pero tenemos que hacer mayor precisión acerca de eso. Ok, entonces vamos a mirar, mire. Dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Vamos a analizar ese término. Dice, y su corazón se aparta del Señor, se aparta del Señor, o sea, pone carne por su brazo. Entonces, miren, podemos encontrar de pronto algunas traducciones que tienen otra forma, que lo describen de otra forma, por ejemplo, y pone carne por su brazo, utilizan otras palabras, principalmente estas nuevas versiones que quieren como ponerlo en lenguaje actualizado para hacer de más fácil entendimiento. ¿Qué pasa? Cuando tratan de traducir estas situaciones o estos términos de modo de que sean entendibles en nuestro lenguaje actual, el problema es que cambian las palabras originales que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la versión que, bueno, yo no estoy hablando de ninguna versión en especial, sino cuando yo tengo una versión que me conserve las palabras tal cual fueron, así yo no las entienda, es más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar ese mismo término donde aparece en otras partes de la palabra. Porque si se respeta eso en la traducción, es más fácil para mí carne por su brazo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué el brazo? ¿Qué es el brazo? ¿O qué? ¿Cómo así que carne? ¿Por qué carne? ¿Sí? Entonces, si me voy a otras partes donde se mencionen esos mismos términos, puede ser igual o puede ser de una forma diferente, pero que se mencionen esas palabras, voy a tener más idea de qué está hablando el término general, el término en específico, perdón. Entonces, vamos a los Salmos 40, vamos al libro de los Salmos, capítulo 44, versículos 2 y 3. Entonces, claro, a mí alguna vez hace mucho tiempo me preguntaron, ¿qué significa eso que pone carne por su brazo? Y pues en realidad en ese entonces pues no era tan consciente de la importancia de lo que uno dice. Y uno comenzó hace, yo creo, unos 10 años, yo creo. Y pues uno comenzaba a tratar de explicar, pero eran solo cosas que me salían a mí del corazón, pero en realidad no estaba basado. No, es que eso significa esto porque aquí dice esto y porque aquí lo confirma y mire que aquí lo dice otra vez y mire, no, era más que todo, pues eso es como esto y es como, y nosotros pensamos, entonces caemos en el error de la religión. Nosotros creemos que, y ustedes cuando le preguntan, por ejemplo, hay alguna exposición de algunos temas de la palabra y le preguntan al predicador o a la persona que confía en esa doctrina y generalmente van a decir eso, nosotros creemos que, y explica. Entonces, no es una respuesta muy consolidada en la palabra de Dios, sino que es una respuesta como parcial. Y se dan como a la salvedad de decirlo. No, es que nosotros creemos eso.
pero en realidad viene de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos pensar. Eso es muy común, que las congregaciones pónganle cuidado cuando haya esos debates, cuando haya esas explicaciones de diferentes pastores. Siempre generalmente salen con ese término. Nosotros creemos que, nosotros qué debemos creer, lo que está escrito. No piense más allá de lo que está escrito, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que me debe bastar a mí. Básteme esas cosas de que la palabra está escrita y es perfecta y se explica sola, ¿sí? Bueno, eso también es una forma, no la palabra se explica sola, pero en la palabra de Dios no lo dice de esa forma. Entonces, a veces uno cae, ¿sí ven cómo se cae fácil en ese término, en esa terminología? Porque es transmitida de generación en generación, entonces uno la repite, y cuando comienza a analizarla en la palabra de Dios, pues no, hay que decirlo de la forma que está en la palabra. Entonces, ¿qué es poner carne por su brazo? Salmos 44, 2 y 3 dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Ahí nos va dando una idea. Se utiliza ese mismo término más o menos en las mismas condiciones. El brazo, ahí pone carne por su brazo. Entonces ya vamos entendiendo que brazo a qué se refiere. Dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino que tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Acuérdense que hay algunas partes de la palabra donde dice que el Señor con brazo extendido y poderoso, ¿sí? Con brazo extendido ha sacado al pueblo, ¿cierto? ¿Será que es que el Señor desde el cielo sacó el brazo y un brazo gigante vino y peleó las batallas por ellos? No. Es más, el término, el Señor pelea tus batallas, ¿será que es que Él dice, no, ustedes quédense acá y yo voy a venir y voy a pelear? No es de esa misma manera, son simbologías para entender que Él tiene el control y Él a quien quiere, Él da los reinos de la tierra y a quien quiere lo quita. Él hace como Él quiere. Entonces ya vemos acá que el brazo significa algo como poder, ¿cierto? Como poder. Aquí dice que el brazo de ellos no nos libró. Aquí vamos ahorita a Isaías, que hay una parte donde nos explica un poquito más profundamente sobre eso. Todo por ir a comparar los términos como están escritos. Entonces, ¿cuál es el brazo del que está hablando que pone carne por su brazo? Aquí en Isaías 31, Isaías capítulo 31, versículos del 1 al 3. Amén, pastor. Mi hermano, por favor. La palabra de nuestro Señor dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor, pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Amén. Amén, amén, mi hermano. Muchísimas gracias. El Señor lo bendiga. Miren, aquí nos da un poquito más de ilustración acerca de eso, de qué es. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían. Entonces está hablando de, cuando habla del brazo, es confianza en qué, en caballos, y su esperanza, ¿sí? Ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Entonces, estamos hablando de poner el brazo, es como la fortaleza de algo. O sea, el brazo, cuando habla de brazo fuerte y extendido, es que el Señor tuvo poder para protegerlos, para hacerlos ganar las batallas, para ponerlos donde Él quiso, extendido, porque se extendió desde los cielos hasta allá. No es un brazo físico, es una forma de hablar. Ya vamos entendiendo un poquito más. Dice los egipcios,
hombres son y no Dios. Sus caballos son carne. Entonces, cuando yo veo acá y pone carne por su brazo, lo que significa básicamente es cuando usted pone la confianza en las cosas creadas, cuando usted pone la confianza en la riqueza, por ejemplo, cuando usted pone la confianza, no, es que en la selección Colombia va a ganar y eso nos va a traer mucha alegría. Ponen la confianza en cosas físicas. Por ejemplo, en el caso de la guerra, ponen la confianza en porque el ejército es poderoso. Entonces, porque tiene la mejor tecnología o porque... Ese es el problema. Dice, hay maldición en tener confianza en esas cosas y no en Dios. No, porque es que cómo van a perder la guerra si es que el ejército este es mejor dicho y los otros son unos cuantos. O sea, a ver, ¿cómo va a ser? Y si no confían en el Señor, que es el que hace ganar la guerra o perder la guerra, en eso hay maldición. Confiar en las personas, en los medios humanos. Por ejemplo, que es mi fortaleza, o sea, en lo que se basa mi confianza, sean los hombres y no Dios. Exacto, por ejemplo, miren, otro ejemplo interesante, cuando ponen la confianza en la sanidad del médico. Y eso a veces, pero ¿cómo así no vamos a ir al médico? No, yo no estoy diciendo que no vayamos al médico, sino que entendamos que la salud y la enfermedad viene del Señor. El médico no le va a poder solucionar nada, él sencillamente está entrenado para mirar qué es lo que puede pasar físicamente, cuál es la lectura que da el cuerpo. Pero, por ejemplo, mire, les doy un ejemplo. Antes, hace mucho tiempo, comenzó a salir, a ponerse de moda la palabra estrés, estrés, que el estrés estaba produciendo. Ahora ya es conocido, ¿no? Ya es conocido que el estrés emocional se manifiesta de forma física y hace que vengan dolencias, ¿sí? No es producido por nada físico, no es producido por una malformación o por un tumor o por algo que se pueda ver, observar, no. Entonces eso, hay unas cosas que no son físicas que influyen sobre las cosas físicas y eso genera daños diferentes, de diferentes formas en el organismo, ¿sí? Entonces, el problema es creer que el médico tiene la solución para todo, ¿no? El médico sencillamente le va a dar un dictamen de lo que él puede ver físicamente, ¿sí? Los médicos son entrenados para mirar la parte del cuerpo, lo que ellos pueden ver. Mira, bueno, este tiene hígado graso, por ejemplo, entonces lo que hay que hacer es esto, pero ¿por qué le produjo hígado graso? Entonces la respuesta puede ser, no, es que la mala alimentación, no, es que está comiendo muchas grasas, eso físicamente es lo que se puede ver, pero dice el Señor que dice que comerán cosa mortífera y nada los dañará, ¿cierto? ¿Por qué unas personas no se enferman? ¿Por qué, por ejemplo, Moisés llegó con todo su vigor a los 120 años? Moisés, a los 80 años el Señor lo puso a ir a sacar al pueblo y la obra la hizo el Señor porque él fue el que abrió el mar. ¿Cierto? Él fue el que creó a Moisés, él fue el que le enseñó y le dijo qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que iba a hacer y qué era lo que tenía que esperar. ¿Cierto? Entonces, ¿y él por qué no se enfermó? Pero mire, no, y puede llegar la mala interpretación de uno. No, es que en ese entonces pues no habían aditivos químicos, se comía muy sanamente. No, no, es que cuando el Señor dice que cumplamos los mandamientos y seamos leales y fieles al Señor y dice, y todo os saldrá bien, y todo os saldrá bien. Hasta eso, no importa cómo comamos, que si hoy no hay sino Maggi para comer una pastilla y me la comí, no, es que me va a hacer daño. Hasta en eso el Señor dice que me va a curar, a cuidar, para que todo me salga bien, que mi comida sea sana, pero no porque la comida en sí, sino porque el Señor la santifica, porque el Señor me cuida. Dice que el Señor a los que le aman y hasta a los enemigos hasta hace estar en paz con él. Cuando la persona es justa y actúa en justicia, en la justicia de la ley del Señor, que transforma su vida, dice que hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. Hasta eso, una persona que te vendría a atacarlo, pero si el Señor dice que esta persona cumple con lo que se requiere para los hijos del Señor, dice, hasta los enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí ven? ¿Sí ven que todo está especificado? Entonces, no es que el médico sane y cure, porque muchas veces le dan la gloria al médico. No, el médico no puede hacer nada más de lo que puede ver por sus medios, por su aprendizaje
que ha estudiado sobre el cuerpo humano, ¿cierto? Y aún así no comprenden la totalidad de por qué suceden las cosas. Pero ¿qué origina esas enfermedades? ¿Por qué unas personas se enferman y otras no? Teniendo las mismas condiciones o dependiendo de la misma familia. ¿Por qué pasa eso? Son preguntas que no se pueden responder, que se trata de dar como una interpretación personal, de acuerdo a la persona que le pregunte, ¿cierto? Pero ya sabemos que el Señor, Él es el que pone la llaga y Él es el que la quita. ¿Por qué vienen esos problemas? Porque se incumplen los mandamientos. Por eso viene el problema. Entonces nosotros estamos afligidos cuando llega, por ejemplo, una persona, bueno, tampoco podemos llegar a esto, quiero hacer énfasis en eso, que una persona, un hijo de Dios no se puede enfermar. No, eso tampoco es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido pecadores y hay consecuencias de nuestro pecado. Lo que hablábamos hace unas clases que los pastores también han recalcado sobre eso. Nosotros tuvimos una vida llena de pecado, torcidos todos nuestros caminos. Nunca consideramos el no invalidar la ley del Señor en nuestras vidas para que nos fuera bien. No, nunca lo hicimos. Entonces, todo eso tiene un pecado. El Señor nos perdonó de haber transgredido la ley, o sea, que no vamos a morir por haberla transgredido, pero hay unas consecuencias que son obvias, que vienen, que son inminentes en la vida de nosotros. Sí, yo no puedo decir que porque yo, por ejemplo, violó una mujer, una persona violó una mujer, un hombre violó a una mujer y tuvo un hijo, entonces ya después el Señor le perdonó el pecado y el hijo dejó de ser. No, hay una consecuencia que tiene que seguir, ¿cierto? Que fue un violador y que tiene un hijo que vino por esa violación. ¿Sí ven? Hay una consecuencia de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos. Y el Señor dará a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. Y de eso se trata, que nosotros nos congreguemos para saber cuáles son las obras buenas y cuáles son las obras malas, porque esa es la labor del sacerdote en la palabra de Dios, tener discernimiento al pueblo, enseñarán al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, ¿sí? Entre lo santo y lo inmundo. Hasta en la comida, ¿se acuerdan el tema de la comida que es tan interesante y que pues de pronto a algunos nos causa alguna cosa como que, uy, pero ya está, ya tampoco, pero es la palabra de Dios. Entonces, para eso está la labor del pastor. Por ejemplo, cuando nuestro amado pastor Luis Alberto nos explica sobre que hay una comida que es inmunda, bueno, que no es que sea comida, que hay unos animales que son inmundos y que no se deben comer, está cumpliendo lo que el Señor manda. Dice, le van a enseñar al pueblo hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo. Esa es la labor. Entonces, se cumple la misericordia grande del Señor. Se cumple porque usa el instrumento que Él quiera. Dice el Señor, tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, viene a nuestra vida la enseñanza de que estamos haciendo las cosas mal. Se cumple lo que explica la palabra de que la ley viene para manifestar el pecado. La ley viene a decirme que esto está bien y que esto está mal. Que si yo hago lo bueno, voy a recibir bendiciones. Si hago lo malo, pues voy a recibir castigo. Voy a recibir afrenta de parte del Señor. Entonces la ley viene y me manifiesta, esto está mal. Yo no puedo desechar la ley porque es la que me dice qué es pecado y qué no. Generalmente el concepto de pecado pues venía no de la palabra de Dios, el concepto que teníamos antes, no venía de la palabra de Dios, sino que venía de la interpretación de los hombres, ¿no? Pues ya, por ejemplo, no congregarse en el día de reposo, eso no es pecado, eso ya no es pecado porque es que el Señor cambió. No, eso es falso. Eso no está cimentado, esa información que les acabo de decir no está cimentada en la palabra de Dios. El Señor dice, para eso puso la ley, para manifestar el pecado. Dice, se congregarán, 6 días trabajarás, más el séptimo reposo para el Señor será, y así van a ser por las generaciones venideras y lo enseñarás a tus hijos, y todo eso, mire, una cantidad increíble de menciones sobre un ejemplo, sobre el día de reposo. Entonces, la ley me enseña que eso es bueno, guardarlo como el Señor lo dice. No guardarlo es malo. Eso es la misericordia del Señor que nos enseña acerca de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para salvación, para que nos vaya bien. Cuando yo digo, uy,
¿Cómo así que el día de congregarse no es el domingo? Pero a mí me enseñaron la teología, el cristianismo, catolicismo enseñan que es el domingo, el día del Señor. Pero el Señor dice, el verdadero Señor dice que es el séptimo día, o sea, el sábado. Eso es misericordia, eso es traer a sus ovejas al redil, traer la descarriada al redil. Nosotros estamos descarriados todos. Cuando habla de la oveja descarriada, está hablando de todo el pueblo, porque Israel se descarrió como oveja perdida, como oveja que no tenía pastor. Y cuando el Señor viene y nos atrae, ¿cómo nos atrae? ¿Cómo endereza nuestro camino? Pues con la ley. Usted está caminando mal porque la ley dice que no debe caminar así. Usted está mintiendo, entonces la ley dice que no se debe mentir. Entonces el Señor viene y, con la ley se endereza eso. La ley es la única forma de entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque es la palabra de Dios para su pueblo. Entonces, ya entendemos un poquito mejor qué es eso de poner carne por su brazo. Poner carne por su brazo. Ahora vamos a otro pasaje, Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Señor Jesús nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén, amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor Jesucristo me la bendiga. Entonces, mire, aquí ya me da otro concepto de qué es el brazo de carne. ¿Qué es el brazo de carne? Acá dice, no teman ni tengan miedo al rey de Asiria. O sea, es un rey que viene en contra de ellos para pelear, para entrar en batalla, ¿sí? Están en guerra. Ni de toda la multitud que con él viene, ¿sí? Está hablando de una cantidad de personas y de medios y de armas y de todo instrumento para la guerra. Dice, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne. O sea, que su fuerza, su confianza, su fortaleza es física, de cosas creadas, ¿sí? Armas, personas, muchedumbre de gente, experiencia en la guerra, quién sabe cuántas otras cosas, y con él es el brazo de carne, dice, más con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas, ¿sí? Entonces ya entendemos un poquito mejor qué es eso de, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, maldito el hombre que pone a personas o a medios o a situaciones por su fortaleza. Acuérdense que dice la palabra de Dios, por ejemplo, el Señor Jesús es mi fortaleza y mi escudo. De eso se trata. Si yo, por ejemplo, pongo, no, es que mi presidente es el que nos fortalece y el que nos defiende, dice que hay maldición en eso. No, es que con este sí se va a mejorar, pero si este no está actuando conforme al Señor y ni siquiera cree en el Señor, pues yo estoy recibiendo maldición por creer y poner mi confianza en la carne. Pongo, sí, mi brazo, mi fortaleza, mi forma de tener esperanza es en una persona o en un grupo de personas, ¿sí? Ese es el problema con los presidentes. Ese es el problema en nuestras naciones. La gente todavía no entiende eso y nosotros no lo entenderíamos de no ser porque el Señor es misericordioso y Él dice, o sea, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos haya mostrado y nos haga entender estas cosas? Nosotros no somos absolutamente nada, no es por mérito propio, es por la misericordia. A Él sea toda la gloria. Siempre tenemos que reconocer en todo a Él. Él va a utilizar hombres valientes para que hablen, pero ¿quién es el que les da valentía? ¿Quién es el que le da fortaleza al hombre? Si no es el Señor Jesús, eso está escrito. ¿Quién es el que les dice qué deben hablar? El Señor Jesús. ¿Sí? A Él sea toda la gloria. ¿Sí ven? Él es el que levanta, Él es el que humilla, Él es el que exalta, Él es el que enferma, Él es el que sana. Él es todo, es el que dispone todas las cosas, ¿cierto? Entonces ya entendemos que ahora cuando volvamos a utilizar, y no es que sí, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no es cierto? Y pone carne por su brazo, que entendamos la frase completa, para que no nos pase otra vez lo que pues de pronto me pasó a mí, o nos puede pasar con muchos temas, que cuando nos preguntan, venga, ¿y qué quiere decir esto?
Yo le pregunto a mi pastor, a ver, y voy a estudiarlo, a mirar, a ver. No, ya para que entendamos, así me han pasado algunas veces. Que algunas veces, pues yo andaba con una cita bíblica en la espalda de un buzo, de una camiseta que tenía, y algunas veces me preguntaron, ¿y qué dice eso? Y pasé por la vergüenza de decir, no me acuerdo. Por ejemplo, Juan 1:15, por ejemplo, ¿y qué dice eso? Yo, ay, no me acuerdo. Entonces, ¿necesitamos aprendernos todos los versículos? No, necesitamos escudriñar la palabra, porque la palabra no tiene originalmente ni versículos ni capítulos, pero es mucho mejor, en lugar de poner una cita, entender de qué se está hablando, ¿cierto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entender que no eso es una frase aislada, sino que ese es el pastor de Israel del que habla el Salmo 23 y todos los salmos que hablan del pastor de las ovejas. En Ezequiel habla del pastor de las ovejas, que es el único Dios verdadero, que él mismo vendrá a salvar a sus ovejas. Cuando digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Allá entiendo que el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy ese, yo soy ese. Entenderlo. Cuando yo lo entiendo, ya lo puedo explicar. Porque, ¿cómo así que el Señor? ¿Cuál Señor? ¿Y qué tipo de pastor es? ¿O qué? ¿De dónde? ¿O qué? ¿Qué tipo de ovejas tiene? Ya yo puedo explicar claramente. Bueno, estos son unas comparaciones que el Señor, el Dios que creó todo, es el pastor de las ovejas son el pueblo escogido. A las ovejas nadie se las puede arrebatar de su mano. Si son ovejas y van a seguir siendo ovejas siempre. El Señor va a salvar a sus ovejas. Así la oveja esté perdida, esté sucia, esté trasquilada, esté lo que sea, el Señor la va a traer porque es oveja. Y porque, no por la oveja en sí, sino porque el Señor lo prometió. Ya entendemos, ya podemos dar explicación de esos temas que son tan bonitos de poder explicarlos como lo dice la palabra. Ante eso no hay resistencia. Me refiero, no que la gente no se resista, sino que no pueden argumentar algo. No, es que no me parece. No, pero es que no es porque le parezca a uno, es que está escrito y coordina muy bien con todo lo que sucede, con todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces, miren, habíamos visto esto de que con él es el brazo de carne, aquí en Segunda de Crónicas, con él es el brazo de carne, más con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos. ¿Y para qué? Para pelear nuestras batallas. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, en algún momento, el Señor pelea tus batallas y el Señor pelea tus batallas. Y se vuelve una frase que la gente repite. Tranquilo, mi hermano, que el Señor pelea tus batallas. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás haciendo lo recto delante del Señor? Porque es muy fácil decirle a cualquiera, no, tranquila, mi hermana, el Señor pelea tus batallas. Pero uno, ¿cómo sabe que la otra persona en realidad se ha arrepentido, que está tomando un camino recto? Sí, por sus frutos los conoceréis, pero el corazón lo conoce solo el Señor, porque solo tú conoces el corazón del hombre, dice la palabra del Señor, acerca del Señor. Sí, solo Él conoce. Entonces, eso de estar diciendo ese tipo de palabras, ese tipo de frases, sin contextualizarlas a la situación, pues se vuelve un cliché. Ay, es que él es lindo porque él siempre me dice cositas bonitas, cositas así, frases así que tranquila, mi hermana, que usted es hijo de Dios, entonces usted merece estar bien. Ese tipo de cosas se difunden y se repiten y se repiten y se repiten. Y la gente se acostumbra a ese tipo de mensajes. Ese mensaje lo tomo, lo reclamo para mí. Pero ¿cómo se va a condicionar eso de que el Señor va a pelear mis batallas y no, yo no quiero dejar de mentir? ¿Cierto? Si yo no he querido dejar de salir del pecado, no se acondiciona, no pasa eso. Mire, ¿esto a qué se refiere que el Señor pelea mis batallas? Y uno puede decir, no, pero es que yo nunca fui ni soldado, yo fui a ninguna guerra en mis países, yo en realidad no tengo nada que ver con batallas. Si ven que tiene un significado en la palabra de Dios, ¿a qué se refiere? De que Él va a ir delante de mí aparejándome las cosas, pero acuérdense que dice que la misericordia de Dios se renueva cada día, ¿cierto? La misericordia es para siempre, ¿sí? Sus nuevas son tus misericordias para los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿sí? Dice, Él hace misericordia por millares, pero no es hacia cualquiera. Es que usted está parado ahí, el Señor le hizo misericordia. Entonces, hay un proceso, hay un propósito en todas estas cosas. El Señor escoge y pone en la persona que sea que
deje de hacer lo malo y se convierta a lo bueno. Y ahí ya uno va a poder decir, bueno, esta bendición sí es para mí porque el Señor cambió mi vida, el Señor hizo que ya aborrezca el pecado, que ya dejara de hacer lo malo que estoy haciendo. Ahí sí vienen esas bendiciones. Ahí sí el Señor pelea tus batallas. Miren, aquí en Josué, bueno, primero vamos a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. ¿Alguno, por favor, uno de mis hermanos, que me pueda leer este pasaje? Deuteronomio Pastor, buenos 21. días. Mi hermano, 21. Pastor, buenos días a mis hermanos, a todos. buenos días. Bien, Deuteronomios 21. Bien, Uno. la palabra dice: Cuando salga a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. 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 Hasta ahí, mire, esto que se está hablando acá lo está hablando Moisés y es ley. Esto es una parte de la ley, ¿cierto? Esto hace parte de la ley. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. O sea, y hay que aplicarlo a nuestra vida. Egipto significa el mundo, hace la alegoría del mundo, ¿cierto? Es como una comparación con el mundo, que ya el Señor nos sacó de vivir como se vive en el mundo, entonces, mire, ya nos ha hecho corregir, ya ha corregido nuestro camino con la ley. ¿Sí? Entonces, dice, entonces, cuando vaya a salir la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? El Señor pelea mis batallas. Ahí sí, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo lo que acabamos de leer, que leyó mi hermana Joana? Esforzados y animados. ¿Quién le está hablando acá? Ezequías, el rey, la persona que estaba encargada del pueblo, de dirigir y proteger al pueblo. ¿Qué les dijo? Esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria. Era un rey poderoso en ese momento, ni de toda la multitud, o sea, multitud de que porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Qué les estaba hablando él? Es que algo que se le ocurrió, que era por el momento de emoción, era como por animarle, por darle moral a la tropa. No, él estaba, por eso esas palabras se tiene testimonio de eso en la palabra de Dios, porque él estaba básicamente recitándoles a ellos y aplicándoles esta parte que acabamos de leer de la ley. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, el rey de Asiria era enemigo del pueblo de Israel. Si vierais caballos y carros, dice, y dice, no tengas miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, ¿sí? Él estaba aplicándoles la ley literalmente ahí, a esa situación. Dice, si vieres caballo y pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Entonces dice el Señor, no temáis, dice acá el rey Ezequiel, no temáis, ni tengáis miedo. Estaba aplicando específicamente esta ley que rige a los hijos de Dios. Dice, no tengan miedo porque Él es el que pelea nuestras batallas. Dice, porque el Señor tu Dios está contigo, ¿cierto? Esa es la forma específica en que nosotros podemos edificarnos. Cuando yo tengo este problema, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debo pensar? ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo debo decidir? ¿Cómo debo obrar? ¿Sí? La palabra, hay ley para todas las cosas. En la palabra de Dios hay ley para nuestras vidas. ¿Qué debo comer? Miren hasta, o sea, yo no sé si ustedes se imaginarían antes que hasta la comida estaba especificada por el Señor lo que debía comer su pueblo. Eso el Señor comenzó a inquietarnos desde hace mucho tiempo y hasta gracias a Dios que pues, puso en mi pastor ser valiente y esforzado para creer lo que en la ley de Moisés está escrito y ponerlo por obra. Entonces, por eso él viene y nos dice que el chicharrón ya no va más, que los camarones ya no van más, que tengamos cuidado con los peces que del agua, solo los peces que tengan agallas y escamas, ¿sí? Entonces,
Eso es aplicar la ley de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está específico. De estos animales comerás, de estos no comerás porque son inmundos delante del Señor, ¿cierto? ¿Qué produce eso? Que el pueblo sea más sabio. Entonces, habrá mucha, mira, ahora va a haber mucha oposición a ese tipo de cosas. Porque no se ve el fin, el galardón grande en los cielos que tiene para sus hijos, los que amen su palabra, sino en las cosas que puede degustar mi boca, o puede sentir mis manos, o pueden ver mis ojos. Entonces, pero ¿cómo? No, ya, pastor, usted nos quitó el chicharrón. Pastor, ¿cuál pastor? El pastor sencillamente está transmitiendo la información del Señor a su pueblo. Entonces el pastor no le ha quitado el chicharrón a nadie. No, el pastor lo que hace es transmitir la ley del Señor a nuestras vidas. El Señor dice, estos alimentos son inmundos. Entonces allá menciona el cerdo, que el cerdo es inmundo. ¿Por qué? Porque tiene pezuña, o sea, bueno, que no cumple las características de los animales que son limpios para el Señor. Entonces, cuando Él lo traduce, o sea, y lo aplica a nuestra vida, pues uno, amante del chicharrón, a ver, en nuestro país, el chicharrón es algo, es un plato nacional. ¿Sí ven a dónde estamos nosotros? ¿A dónde ha llegado todo eso que el Señor decía que su pueblo se iba a apartar y que se iban a olvidar de su Dios y que iban a adorar dioses de madera, de piedra? Todo eso lo estábamos haciendo y que íbamos a dominar de la ley del Señor. ¿Y qué es? El plato nacional de nuestro país es algo que el Señor abomina que coman los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, es que ustedes de esta religión, no, es que eso no se trata de ninguna religión, eso es palabra de Dios. El Señor no es cristiano. Dios no es cristiano, Dios no es católico, Dios no es musulmán, Dios no practica el judaísmo. No, eso es errado. Dios no ha avalado ninguna de esas religiones, ninguna religión. Él avala su palabra, lo que Él dijo. Y cuando cumplimos la palabra como Él la dice, pues estamos cada día saliendo más de la oscuridad y veniendo más a la luz. El Señor nos saca por medio de qué? Por la palabra, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es básicamente, cuando yo pienso, no en el chicharrón, sino en el galardón que tiene el Señor. Pero ¿qué es el chicharrón? O sea, ¿qué es los camarones? Pueden haberme gustado mucho y yo, mejor dicho, disfrutaba, pero ahorita entiendo, Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Por qué? Porque llega la luz a mi vida. Pero cuando la luz todavía no llega, entonces uno comienza a pegar, pero ya el pastor me quitó el chicharrón. El pastor no le ha quitado nada. El pastor está transmitiendo el mensaje a las ovejas. Y si uno es oveja, uno escucha la voz y sigue al pastor. No al pastor que tenemos en este momento, sino al pastor de pastores, al Señor Jesús. Por eso el Señor dijo, mis ovejas, o sea, oír y obrar, oidores y hacedores. Eso es lo mismo. O sea, eso que se siembra, eso se va a cosechar. Usted no puede pretender seguir cosechando, sembrando semillas de arroz y querer cosechar aguacates. Entonces, como esta vez no me salió como yo quería y vuelvo y sigo haciendo el intento sembrando arroz para que me salgan aguacates. Entonces, no sucede así. Hay que cambiar, entender que tenemos que obrar diferente, tenemos que entender diferente. Ya el entendimiento de nosotros tiene que estar basado en la ley del Señor, en entenderla y conocerla, porque si entiendo la ley y la conozco, pues entonces voy a entender mucho mejor al Señor qué es lo que Él pide de mí. ¿Qué pide tu Dios de ti? Dice la palabra de Dios. ¿Qué pide? Entonces, es bien importante todo esto. El Señor pelea tus batallas, pero ¿dónde dice eso? Aquí está, dice, no tengas miedo cuando venga problemas grandes a tu vida, porque si tú estás obedeciendo, el Señor va a pelear por ti. Pero miren el ejemplo, ahorita sí vamos a Josué, capítulo 7. Hay una historia muy interesante y muy bonita, y estas historias no están puestas porque sea algo interesante históricamente, no, están puestas para que sean testimonio de las cosas que el Señor ha mandado, de que no confiemos en el hombre, que no confiemos en ninguno, sino que confiemos en Dios. Mire, si nos ponemos a ver en qué hombre podríamos confiar que nunca pecó, por ejemplo, que nunca hizo nada malo. No, Moisés, ¿por qué el Señor no lo dejó entrar? Porque Moisés terminó diciendo, Aarón y yo le sacamos tierra y lo castigó el Señor.
le sacamos agua de la roca, cuando el Señor le había dicho que le diera la gloria a él. Él fue el que sacó el agua de la roca, el Señor. Y cuando se enojó Moisés, entonces no cuidó sus palabras, y dijo, miren ustedes, y vieron que con Aarón le sacamos agua de la roca. Y por ese detalle, por no reconocer que fue el Señor, miren, que el Señor es estricto, y era Moisés, y era grande en la casa delante del Señor, era grande, ¿sí? El Señor lo amaba y lo ama, ¿cierto? Y lo va a levantar de entre los muertos también. Entonces, a él le dijo, no pasarás. Y cuando Moisés le dijo, Señor, es que no me hable más de ese asunto, eso está en Deuteronomio, en los primeros capítulos de Deuteronomio. Moisés está narrando que le dijo, Señor, mire, que es que, y cuando él pretendía que lo dejara entrar, como tenía ese anhelo en su corazón, mire todo lo que ha recorrido, y entonces el Señor le dijo, no me hables más de ese tema. Ahí se quedó. ¿Y qué hizo Moisés? Lamentarse, deprimirse, quererse suicidar. No, obedeció. En las buenas y en las malas, siempre tenemos que obedecer al Señor en las situaciones que sean. Siempre, siempre. ¿Qué le pasó a José? A José entendió después de mucho tiempo, miren, vamos muchas veces a entender las cosas mejor cuando pasa el tiempo, porque no son de este momento entenderlas. Cuando José, el hijo de Jacob, nuestro padre Jacob, José, los hermanos lo metieron en una cisterna. ¿Qué cree que pensaría que iba a hacer eso para bien? ¿Qué sentido tendría eso? Darle gracias y gloria a Dios por eso. Pero Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me deja que mis hermanos y yo, pues yo he hecho y yo le digo a mi papá y yo soy recto y mire, y lo dejaron ahí. Imagine cómo será el pensamiento y el corazón de José, pero ¿por qué me hacen esto, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, pero entendió después de muchísimos años, allá cuando vio a todos sus hermanos confirmar lo que el Señor le había mostrado en sueños, que sus hermanos iban a inclinar delante de él. ¿Sí? Eso, él entendió y se lo dijo. Ahora el Señor me muestra que es el mal que ustedes me hicieron, el Señor lo volvió en bien. Pero para que él entendiera eso y pasaran esas cosas, pasó mucho tiempo. Uno a veces quiere la respuesta en una hora. Señor, yo te pido por esto, ayúdame, esto, y ya que a la hora ya está desesperado porque no se le cumple, Señor, no me escuchas mis oraciones, ¿sí? Eso es algo importante y algo interesante que hay que pedir, claro, no cesar nunca de clamar al Señor en todo tipo de oración y ruego, en súplica al Señor. Le pedimos, Señor, pero entender que Él es el que decide, Él es el que va a dar las cosas, que nosotros tenemos que acogernos a cumplir su mandamiento para que no haya falla en nosotros, para que esas cosas se cumplan. Él dará, él dice que la respuesta de él es sí y amén. Sí estamos en él. Por ejemplo, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, Señor Dios. Aborrezco estar en pecado. Yo quiero que tú me enseñes a guardar tu ley. Enséñame a ser hombre recto. Esa respuesta del Señor dice que es sí y amén, porque eso es lo que él demanda de sus hijos. Señor, yo quiero hacer gobernar bien mi casa, Señor. Yo quiero gobernar bien mi casa. Ayúdame, dame sabiduría, porque es para testimonio de ti, de que tú edificas tu iglesia, Señor. Por favor, ayúdame, muéstrame, enséñame, haz que yo me comporte bien, que sea testimonio para mi esposa, para mis hijos. Eso dice el Señor que es sí y amén. El problema es que yo quiero, y ya que a los 5 minutos ya suceda, pues mire el tiempo que le tocó esperar a José. Y él no entendió eso hasta que el Señor le mostró y le hizo acordarse de esas cosas. Bueno, el mal que yo sufrí, cuántos años no estuvo esclavo en consecuencia de eso que le hicieron los hermanos, pero era un propósito que tenía el Señor al final. Lo mismo con Job. Job dice, maldijo el día en que nació, imagínense. Maldijo el día en que nació y que prefería ser abortivo. Imagínense, y el Señor había planeado algo. Como Job no entendía, comenzaba a hablar. Y el Señor le dijo, ¿y quién es este que habla con palabras sin sabiduría? Y Job reconoce, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el problema. Mira, ahorita leamos esto que en Josué es bien bonito. Dice en Josué 7:1. Mira la historia. El Señor lo saca de Egipto al pueblo
levanta a Moisés para que los guíe. Cuando ya van a entrar a la tierra, le dice a Moisés, no, usted no va a entrar, va a nombrar a Josué para que lo reemplace, usted va a morir, va a subir a ese monte y va a morir allá. ¿Mm? El Señor muere en el monte, el Señor toma el cuerpo y lo entierra en el valle, el mismo Señor lo dice, lo traspuso, ¿sí? Y por eso nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, porque el Señor lo transpuso para que no hubiera muerte. Entonces, dice que entraron al pueblo en esa lucha por tomar la tierra que el Señor les había adjudicado. No fue ningún hombre, no fue ningún hombre el que se intentó, bueno, vayamos que esa tierra es bonita y vamos y sacamos a los demás. No, el Señor les dijo, yo los voy a poner ahí porque ha llegado al colmo ya el pecado de esos pueblos. Esos pueblos no fueron víctimas. No fue que el Señor, yo es que como es mi pueblo, entonces qué pena, ustedes me van de acá y me los matan a todos. No, ese pueblo esos 7 pueblos, esas 7 naciones que habitaban en esa tierra fueron desechadas porque la tierra los vomitó. La tierra lo vomitó por la maldad y la abominación que se estaban cometiendo en esas naciones, ¿cierto? Así como en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Llovió fuego y azufre del cielo y las acabó. ¿Por qué? Porque las abominaciones se estaban cometiendo. Entonces el Señor encarga a Josué, ¿sí? A Josué, para que meta al pueblo. Y le dice, usted va a meter a este pueblo. Y él ya había escuchado, había sido testigo de todo el camino por el desierto, porque él dice que él fue de los únicos 2 que salieron de Egipto y iban a entrar a la tierra. Eso lo dijo el Señor. Josué y Caleb fueron los 2 únicos. Él había sido testigo de todas las obras y los milagros, las maravillas que había hecho el Señor con su pueblo, las promesas que le había dado, cómo se habían cumplido las promesas, cómo el Señor había estado enfrente del pueblo, cómo los había protegido, cómo les había proveído alimento en medio de la nada, en medio del desierto, que les ponía nube para que no los quemara el sol, que les ponía llama de fuego en las noches para que no murieran de frío. Él estaba siendo testigo de todo eso. Y miren lo que pasó. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, bueno, falta una parte de contextualizar. Ellos estaban entrando y comenzaron a tomar a Jericó. El Señor les dijo lo que tenían que hacer, en qué momento tenían que hacerlo, de la forma que tenían que hacerlo, y el Señor pues les dio la victoria. El Señor dispuso todo para que los muros de Jericó cayeran. No de las trompetas, o sea, el Señor lo que necesitaba era obediencia del pueblo. Lo que estaba demandando era la obediencia. Hagan ustedes y rodeen, si quieren lean esa historia que es bien interesante. No, lean toda la Biblia, por favor, ¿sí? Si quieren saber de esto, eso está escrito ahí, en el libro de Josué. Entonces, él llega y derrumba los muros de Jericó y el pueblo de Israel los toma. La ordenanza del Señor era el castigo para ese pueblo por la incredulidad, por la abominación que ahí existía. Y dijo que los iba a borrar, dijo el Señor, los iba a borrar y era un castigo. El Señor estaba utilizando al pueblo de Israel, no porque Israel fuera de lo mejor, no, sino porque Dios estaba castigando a ese pueblo y estaba usando a este otro pueblo para castigarlos y que tuvieran el merecido por su pecado. Así sucede. Lo mismo es en las guerras. La gente no es consciente que somos utilizados por Dios, ¿cierto? Los ejércitos son utilizados por Dios. No, que es que ese ejército de ese país es malo. Aún así está siendo utilizado para invadir al otro, ¿cierto? Para dominar esa tierra, para desterrar, para matar, para castigar, porque es el Señor el que está dirigiendo eso. Es Dios mismo, a Él no se le pasa nada. No es que, estos se me pudieron en guerra, se me salieron de las manos. Eso no sucede. ¿Habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Señor no sale lo bueno y lo malo. Eso sí dice la palabra de Dios. Entonces, ellos están tomando y viendo todas las promesas que el Señor estaba haciendo, que había hecho al pueblo, y que les dijo que los iba a meter allá, ¿sí? Y que él iba a ir de frente con ellos para hacerles ganar las batallas. Entonces, mire lo que pasa. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo,
Saúl les dice, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. O sea, no es que, sí, esa es Jai, la reconocieron. No, se está hablando de mandar espías para analizar la situación, en qué situación es, si es una ciudad fortificada, si hay muchas personas, reconocer todos esos aspectos como espías en territorio enemigo. Entonces vuelven ellos, sí, dice, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. O sea, ellos fueron, el análisis de ellos fue, pues bueno, ellos son pocos, con 2,000 o 3,000 hombres van a subyugar porque era una orden de Dios. Vayan y tomen esas ciudades y eliminen a esas personas. ¿Por qué? Porque la abominación había subido delante del Señor y estaban en el colmo de la abominación, cometiendo toda clase de impurezas sexuales, cometiendo toda clase de idolatría, adorando dioses falsos. No era pobrecitos, no. Ellos estaban teniendo la respuesta a infringir los mandamientos del Señor. Dice, no suba todo el pueblo, son pocos. 7:4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Mm? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Imagínense la situación. Él está a cargo del pueblo, Josué, designado por el Señor. Y el Señor les dice que van a tomar eso y que van a hacer esto y van a hacer lo otro y van a hacer, pero resulta que, ¿cómo así que no salió bien lo que teníamos que hacer? Fueron allá y mataron a 36, o sea, no es que mataron a uno, imagínense la desgracia tan grande, el dolor tan grande que produciría que mataran a uno de nosotros, pero ahí mataron a 36, cuando todos dijeron, no, ese pueblo es pequeño, pues comeremos como pan. Entonces, ¿qué pasó? Y no salió. Entonces, la responsabilidad de la angustia, el dolor, el sufrimiento, porque le habían matado a 36 del pueblo, ¿cierto? Y la desesperanza. Miren lo que pasa, es bien interesante. ¿Qué dice? Entonces Josué rompió sus vestidos. Bueno, dice 7:7. Y Josué dijo, miren la oración de Josué. Señor Jesús, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Bueno, contextualizo. ¿Qué es eso de cruzar el Jordán? Ellos salen de Egipto y el Señor los tiene 40 años en el desierto por los lados del Sinaí y después van hacia el otro lado, hacia el lado oriental de lo que el territorio de lo que hoy sois conocido como, el territorio de Judea, digámoslo así, ¿sí? De Caná, de Caná y todo eso. Entonces, él para entrar a la tierra tenía que cruzar el Jordán, eso era una frontera natural y pues al cruzar el Jordán quería decir que estaban llegando a la tierra que el Señor les había prometido y el Señor les había prometido esa tierra. Entonces acá, pues en medio del dolor, de la tragedia que estaba pasando, mire cómo se deprimió Josué, porque los cananeos, dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Miren la oración. Era Josué. Había escuchado las promesas, había visto los prodigios y los milagros. Y en el momento de aflicción, cuando vino la tragedia, mire la oración como estaba haciendo. Señor, ¿para qué nos acabas? ¿Para qué nos mandas a hacer esto? Mire lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? Mire, ya nos mataron. Ahorita van a venir y nos van a acabar. Entonces, Señor, ¿tú qué harás a tu grande nombre? Imagínense eso. Y uno dice, pero Josué, ¿cómo pudo orar de esa forma? ¿Cómo le puede hablar a Dios así?
Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos en tribulación. Cuando uno tiene rabia, uno habla y dice cosas como si no hubiera aprendido ya suficiente tiempo de la palabra de Dios, porque la ira, no, dice, la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, por eso hay que ver que en las tribulaciones hay que entender que cuando viene la prueba y entender cómo debo disponer yo mi corazón para obrar según la justicia de Dios y no mi propia justicia. Cuando yo me dejo llevar de la ira, entonces ahí no estoy obrando la justicia. No, es que yo soy de mal genio. Entonces hay algo bastante mal porque el Señor dice que airaos, pero no pequéis. No dice que uno nunca se enoje, pero que cuando se enoje sea por algo justo. Y aún así, que cuide mi boca de no proferir palabra, que de no proferir maldición, porque no maldeciréis a tus hermanos, dice el Señor, ¿sí? De no tomar decisiones apresuradas. Todo eso tiene que tener tiene una razón en la ley del Señor. Entonces, no, es que yo soy de mal genio. No, eso no es una disculpa. Porque entonces usted cree solo cuando no está de mal genio. Usted cree solo cuando no está de mal genio. Entonces, cuando las cosas van bien, no, Señor, el Señor es bueno. Pero cuando las cosas van mal, pierdo mi trabajo. Cuando tengo problemas de separación con mi esposa o mi esposo, que problemas hay, o mis hijos no me obedecen, o tengo enfermedad. Entonces ahí, no, Señor, y me pasa lo mismo que estaba pasando a Josué. ¿Por qué? Porque nos justificamos en la tragedia. Es que lo que me está pasando es muy difícil. Es que usted no entiende, Mauricito, usted no entiende. No, pues que a veces el que no entiende es uno. Que eso, el Señor dice que los puso en el desierto y los puso en esas condiciones para probar lo que había en el corazón de ellos. No es porque Dios no supiera, Dios sabe todas las cosas, sino para probarles y demostrarles qué es lo que está en el corazón de, qué es lo que hay en el corazón de ellos realmente, para que comprobarle a ellos mismos que pese a que se regocijaron cuando el Señor mandó las plagas, que se regocijaron cuando el Señor les abrió el mar, que se regocijaron cuando el Señor les hizo llover comida, ¿sí? Perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no se acordaron de esas cosas y no se tuvieron en cuenta el mandamiento y las promesas de Dios a futuro y fueron tragados por el desierto. Murieron en el desierto, desechados. ¿Por qué? Porque no aplicaron lo que habían aprendido. Esa es una lección muy grande para nosotros. Cuando yo me enojo, cuando yo estoy en problema, cuando yo tengo dolor en mi corazón, cuando yo tengo muchos problemas, ahí es donde tengo que aplicar, cuando mejor tengo que aplicar lo que he aprendido. Porque si no, de nada va a servir. Porque si no, voy a ser oidor solo y hacedor solo cuando las cosas me gustan. Cuando las cosas no me gustan, entonces se me olvida y me bloqueo y no pienso dentro de la ley del Señor. ¿Mm? Entonces, eso es bien interesante, es bien importante. Entonces, mire la respuesta del Señor, mire la oración de Josué lamentándose, Señor, ¿para qué nos sacaba? Imagínense, diciéndole al Señor, ¿para qué nos saca? Pues, porque ahorita van a venir, nos van a matar y nos van a acabar, sabiendo que el Señor dijo que los iba a levantar y que de la descendencia de ese pueblo iba, mejor dicho, a multiplicarlos como las estrellas del cielo. Todo eso se le olvidó en un momento de dolor, de sufrimiento, de tragedia. Entonces, que no nos pase lo mismo a nosotros. Entonces, acuérdense lo que dice Josué, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos hiciste pasar a este pueblo del Jordán? ¿Por qué? Y la respuesta del Señor dice, y el Señor dijo a Moisés, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué le está diciendo él? Párese, párese, deje de quejarse, ¿por qué está ahí tirado, lamentándose? ¿Sí? Miren lo que le está diciendo el Señor, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema hasta han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que de delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni aún estaré más con vosotros, si no desmayareis, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, no, el Señor pelea tus batallas. Ahí el Señor no estaba peleando tus batallas. Y de hecho, los vencieron. Pero si el Señor estaba diciendo que Él pelea sus batallas. Pero ¿qué pasó? Había pecado. Había un pecado en el pueblo.
y el pueblo falló y pecó, incumplió el mandamiento de Dios. Y entonces la lamentación de Josué viene a estar sin sentido porque ni siquiera preguntó, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado, en su pecado. Entonces, si viene la calamidad, Señor, esto es producto de que yo no he hecho las cosas bien y entiendo y me arrepiento, Señor, de pronto no lo entienda, pero tú dame discernimiento para saber qué fue lo que hice mal, ayúdame porque yo soy pecador, ¿sí? Y yo quiero ya no volver a pecar, aunque he pecado en mi vida pasada, ya tú dices que no debo volver a pecar. Esa es la forma, pero acá él está, ¿por qué, Señor? ¿Para qué nos acaba? Mire usted, ahorita van a venir y todo, y eso nos pasa a nosotros, que nos sirva de ejemplo. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? El Señor le responde, ¿usted por qué está tirado ahí? Párese, deje de estar lamentándose. Dice, ahora levántate, ahora le da la orden de lo que tiene que hacer. Levántate y santifica al pueblo, santifica al pueblo. Esa es la labor de nosotros los que el Señor ha puesto a hablar, santificar al pueblo, que el pueblo sea santo, que sea parte de las cosas que no son santas, que el Señor abomina. Santifica al pueblo y di santificados para mañana porque el Señor Dios, el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Que esto sea un mensaje para cada uno de nosotros, que el Señor no va a pelear mis batallas si yo no estoy a cuentas con el Señor, si yo no estoy cambiando las cosas que están mal, si sigo insistiendo en las mismas cosas, en continuar cometiendo los mismos pecados, va a venir tragedia, va a venir lamentación. Entonces ahí es cuando debemos entender, esto viene es por algo el Señor. Si no entiendo, le pido al Señor, perdóname, Señor, ayúdame a entender qué es lo que he hecho mal y corregirlo, ayúdame a corregirlo. Hazme consciente de mis pecados, aún de los que me son ocultos. ¿Y quién podrá entender sus propios errores? Dice el Señor Jesús en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y libra también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Soberbia es querer hacer el mal sabiendo que es mal y que es infracción de la ley. ¿Sí? Libra también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y seré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Eso dice el Salmo 19, en la última parte. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y delante de ti, Señor, roca mía y castillo mío, Dios mío, salvación mía. Es eso, es básicamente, hazme libre de los que me son ocultos. O sea, manifiesta en qué estoy pecando, Señor. Hazme consciente de qué es lo que estoy haciendo mal. Esa es la labor, el ejemplo que les he puesto con la comida, por ejemplo. Ese mensaje del pastor Luis Alberto sobre que hay alimentos que son inmundos. Bueno, no, los alimentos son alimentos y son limpios delante del Señor. Que hay cosas que no son alimento, que son animales inmundos, que comer eso está mal. Eso es hacernos conscientes de nuestra rebelión, ¿sí? Que el Señor dice, líbrame de los que me son ocultos. Entonces el Señor nos está librando de seguir en esa misma infracción a la ley que dice que no debemos comer, por ejemplo, cerdo o camello o cosas del mar que no tengan aletas y escamas, peces del mar. Eso es hacernos conscientes de lo que me es oculto. Eso es revelación del Señor, hacernos conscientes de la ley. Lo mismo que dice no mentir y no matar, fácil, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos, que el Señor sea redarguyendo nuestros corazones para continuar en esta magnífica gracia del Señor, la gloria sea únicamente a Él, de entender su mandamiento y actuar rectamente delante de Él. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. El Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga.